Bueno, Lucy, si querés podés presentar la pequeña presentación que hemos armado. La idea hoy es poder reflexionar juntos, como decía Nadia, vamos a hacer una pequeña exposición al inicio y después la idea es que podamos intercambiar de acuerdo a sus saberes, a sus experiencias al respecto. Seguramente en sus formaciones docentes, en sus formaciones profesionales, han visto algo de esto. En este primer encuentro vamos a hacer un pequeño recorrido histórico sobre las diferentes formas de mirar, de conceptualizar a las infancias a lo largo de la historia, porque bueno, estamos convencidos, digamos, de que como se mira a las infancias es como se las trata, ¿sí? Y la idea es poder, digamos, reflexionar sobre esta cuestión de que la infancia y la adolescencia son categorías sociales que se construyen histórica y socialmente, ¿sí? Es decir, que a lo largo de la historia y en diferentes sociedades, en diferentes culturas, lo que es considerado un niño, una niña, un adolescente o un joven va cambiando, ¿sí? Que es cambiante. Es una categoría totalmente dinámica, podríamos decir, ¿sí? A lo largo del tiempo y de las sociedades. Para poder comprender un poquito sobre estas diferentes miradas sobre los niños, las niñas y los adolescentes, decidimos tomar algunos hechos históricos que van a dar cuenta un poco de esto, ¿sí? Si querés, Nadia, comenzamos y nos vamos interrumpiendo mutuamente. ¿Ah? ¿Te parece? Bueno, para ir, perfecto. Empiece nomás. Bueno, seguramente ustedes, como les decía en sus formaciones o en algún curso, habrán visto algunos autores que hablan sobre esto. Por ejemplo, bueno, alguien muy conocido de nuestra región, Eduardo Bustelo, que tiene muchas investigaciones y desarrollos al respecto. Y justamente Eduardo Bustelo toma los aportes y las investigaciones de Philippe Ariès, que Philippe Ariès hace todo un recorrido sobre cómo eran conceptualizados los niños y las niñas en la Edad Media, o arranca desde la Edad Media hasta nuestros días. Como ustedes se imaginarán, bueno, ahí de hecho hemos puesto una imagen en el ítem que dice en la Edad Media. En esa época no existía, digamos, la infancia como una etapa diferenciada de la edad adulta, ¿sí? Es decir, las niñas cuando podían hacerse cargo de las tareas domésticas y los niños cuando podían trabajar, digamos, o incorporarse a las actividades laborales de ese momento, inmediatamente pasaban a ser lo que en la actualidad podríamos llamar adultez, ¿sí? Pero no existía la infancia como una etapa diferenciada. Entonces, bueno, si se fijan ahí en la imagen que hemos puesto, en la línea del tiempo, es una pintura donde salen unos niños que parecen adultos, digamos, ¿sí? Parecen adultos de la época, parecen adultos de la Edad Media, cómo están vestidos, cómo están caracterizados, digamos, ¿sí? A fines del siglo XVII ocurren como dos hechos importantes que cambian la conceptualización o la forma de mirar a las infancias o a esta etapa de la vida. Por un lado, se produce un cambio en la familia, ¿sí? Hasta en la Edad Media, digamos, la familia se organizaba en función, digamos, de las actividades básicamente laborales, y en este momento, a fines del siglo XVII, empieza como a diferenciarse la familia, digamos, como un espacio de contención afectiva, más que nada, ¿sí? Y por otro lado, digamos, emerge la escuela como el gran invento, digamos, de la modernidad, ¿sí? La escuela como este espacio de disciplinamiento y de transmisión de saberes. Entonces, bueno, el niño pasa a ser alumno, ¿sí? Conceptualizado como alumno, como aprendiz. Entonces, estos dos hechos que se producen a fines del siglo XVII
marcan de una manera bastante determinante la forma de empezar a conceptualizar a los niños y a las niñas. Bueno, todo este material igualmente no se preocupen por ahí por anotar o por mirar, que por ahí la letra está muy chiquita, se los vamos después a facilitar. Esto, digamos, como muy a grandes rasgos, antes, digamos, de la modernidad. Y después, bueno, en Argentina especialmente se producen una serie de hechos, de hitos, que marcan también como, digamos, mojones, podríamos decir, importantes en la historia de las infancias. Por un lado, en 1919 se sanciona la ley 10.903 del Patronato de Menores, que también es conocida como Ley Agote, porque el doctor Agote fue quien la impulsó en el Congreso Nacional. Sin embargo, muchos años antes ya se venía, digamos, como gestando la idea, digamos, y el espíritu que tiene esta ley, ¿sí? Que prácticamente legisló el campo de las infancias hasta el 2005, prácticamente. Pero bueno, en esta época es muy interesante, después le vamos a compartir un material donde explica cómo se fue gestando esta ley. En ese momento había una crisis, para variar, digamos, una crisis a nivel nacional, una crisis económica, social, que, digamos, había producido un gran aumento de alquileres en la zona de los conventillos en Buenos Aires, ¿sí? Y bueno, y fueron justamente los niños y adolescentes, junto con las mujeres, los primeros que salieron a protestar contra el gobierno de ese momento por esta suba de alquileres que los, digamos, que hacía que muchos tuvieran que vivir en la calle. Y bueno, y frente a esto, Agote como que usa este hecho para decir que los niños y las niñas que no eran educados, cuyas familias no podían criarlos, podían ser potencialmente criminales y delincuentes, ¿sí? Usa como este hecho en el que están involucrados muchos menores, entre comillas, para impulsar su proyecto de ley, que es discutido, digamos, pero dado el contexto que se vivía en ese momento, donde eran muchos chicos y chicas los que salían a protestar y los que estaban también en situaciones de pobreza por esta situación de crisis, él usa esto, digamos, para poder impulsar este proyecto de ley, que básicamente lo que dice es que lo que plantea es que justamente los niños y niñas que no pueden ser criados por sus familias, por diversas situaciones en general o sobre todo por la pobreza, van a ser objetos de tutela por parte del Estado, ¿sí? Y es el Estado, a través de la figura del juez de menores, el que va a disponer de la vida de estos chicos y chicas, que la ley los llama menores, ¿sí? No sé, ahí Nadia, si querés aportar algo. No, ahí lo profundizamos en tal caso cuando pasemos a hablar de los paradigmas, pero digamos, lo importante, lo que quisiéramos transmitir y compartir con ustedes es a la categoría, digamos, de infancia como construcción social. Esto implica, digamos, quiere decir que la infancia no ha sido la misma, digamos, a lo largo de la historia, como viene explicando Fabricio, sino que ha ido variando y va cambiando, digamos, la concepción de infancia, de niño y de niña, y que está atravesada por distintas cuestiones históricas, sociales y culturales. Por eso hablamos de una construcción, de la infancia como una construcción social y no como algo estático, digamos, ¿no? Sino por el contrario como algo más bien dinámico y que depende de cada momento histórico. Perfecto, Nadia. ¿Algo de la ley Agote querés decir?
No, ahí lo decimos enseguida en lo del paradigma. Dale. Pero bueno, como decía Nadia, un poco esta ley, la ley Agote, la 10.903, inaugura, digamos, de alguna manera, un paradigma, es decir, una forma de mirar a los niños y a las niñas que, como decíamos, prácticamente tiene vigencia, al menos legal, hasta el 2005 en Argentina, pero ya vamos a ver cómo siguen estas miradas circulando todavía por el campo educativo, que es lo que nos atañe a nosotros. Bueno, también respecto de esta normativa del 1919, digamos, es considerada la ley del patronato porque hasta ese momento de los niños pobres que no podían ser criados por sus familias, se hacía cargo básicamente las iglesias, digamos, los credos, las iglesias, ¿sí? Sobre todo la iglesia católica, hasta ese momento. Y en ese momento, digamos, como que toma... sí, como que toma el control de esos niños y niñas, de esos menores, entre comillas, el Estado, ¿sí? A través de estas grandes instituciones que conocemos como patronatos. ¿Sí? Si pensamos en Mendoza, la colonia 20 de junio está, digamos, fundada, digamos, en este periodo y con esta lógica, ¿sí? Quien conoce la colonia 20 de junio sabe que hay construcción, digamos que es prácticamente una pequeña ciudad, ¿sí? Donde antiguamente, bueno, todavía creo que está funcionando el microhospital, bueno, tenían hasta una pequeña fábrica donde les hacían la ropa a los chicos. Ahí también hemos puesto una foto de un patronato donde hay un montón de niños y niñas que parecen iguales, ¿vieron? Vestiditos iguales, están casi como tomando distancia ahí, como formando fila. También instituciones de mucho disciplinamiento y muy masivas, digamos, ¿sí? Habían cientos de niños y niñas de los cuales se hacía cargo el Estado. En 1945 se produce como un avance, digamos, un pequeño avance, con la llegada del peronismo, digamos, al poder, y con las primeras políticas destinadas a las infancias, ¿sí? Ahí hemos puesto una foto de Evita, la frase esta típica de los únicos privilegiados son los niños. Bueno, también saben ustedes, por ejemplo, como por ejemplo la escuela hogar, que es de aquella época, ¿sí? Hay como un pequeño avance, pero sin embargo se sigue con esta misma lógica tutelar, ¿sí? Pero ahí podríamos ubicar como las primeras políticas destinadas a lo que después serían los derechos de las infancias. ¿Nadia, querías decir algo? ¿O algún... No. Ah. En 1946, también otro hito importante, se crea el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, que hoy conocemos como UNICEF, que en ese momento también nació muy vinculado a poder dar respuestas a los niños y niñas que quedaban huérfanos, digamos, que estaban afectados por la Segunda Guerra Mundial. Y después, bueno, en 1950 se amplía, digamos, la misión y la función de UNICEF, digamos, para cubrir las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes del mundo, digamos. Pero bueno, también es un hito importante porque después UNICEF va a tener un papel preponderante en la vida de los chicos y las chicas de todo el mundo a lo largo de la historia. Después, más adelante, bueno, en el 1948 se produce la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿sí? Hasta ese momento no se hablaba de derechos humanos, ¿sí? Justamente por todo lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, y prácticamente ahí, en ese momento, se empieza ya a hablar, digamos, de los derechos de los niños y niñas. En el 1959 los estados que forman parte de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, firman la Declaración por los Derechos del Niño, pero sin embargo va a ser en 1989 finalmente, con la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que seguramente ustedes la tienen que haber escuchado, leído, trabajado en algún espacio. Es con la convención, digamos, finalmente, que se inaugura fuertemente
este segundo paradigma o este otro paradigma, que es el de la protección integral de derechos, ¿sí? Que básicamente lo que plantea la Convención es de que los niños y niñas son sujetos de derechos, ¿sí? Que por lo tanto su voz y su opinión tiene que ser tenida en cuenta en todas las cuestiones que tienen que ver con ellos y ellas. Y bueno, y obliga a los estados a garantizar estos derechos, ¿sí? Que bueno, como ustedes saben, la mayoría de los tratados de Naciones Unidas son, digamos, la mayoría de los estados los adhieren porque no tienen como un carácter vinculante, digamos. El estado que no lo cumple no tiene ningún tipo de sanción, ¿sí? Entonces la convención tuvo una gran adhesión en ese momento, de hecho Argentina también adhirió por ser parte de Naciones Unidas, pero eso no quiso decir que cambiara la realidad de los niños y niñas de nuestro país, ¿sí? Pero inaugura una nueva forma de mirar y de tratar a las infancias y las adolescencias, ¿sí? Considerando que son sujetos de derecho que por ser seres humanos tienen los mismos derechos que un adulto, que una persona, que cualquier persona, más una serie de derechos especiales por su condición de niños y niñas, ¿sí? Bueno, ahí hemos puesto que en la década del 60 y del 70, que esto lo vamos a profundizar en los próximos encuentros, empiezan a surgir en América Latina una serie de movimientos de niños y niñas trabajadoras y trabajadores, ¿sí? Que es lo que de alguna manera va a dar paso a este paradigma del protagonismo infantil. Que ahí no sé, Nadia, si querés decir algo o lo profundizamos luego. Lo profundizamos luego. Bueno, no. Pero bueno, tener presente que acá se darían como los inicios, la década del 60 y 70, incluso previo a la Convención Internacional, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Bueno, luego en 1994, como saben, se produjo una nueva constitución en Argentina, digamos, se modificó la constitución nacional y ahí se incorporan todos los tratados internacionales y entre ellos la Convención Internacional de los Derechos del Niño, ¿sí? Pero sin embargo seguíamos regidos por la ley Agote del 1919, ¿sí? Con el paradigma tutelar, a pesar de estos marcos internacionales. Lucy, ¿querés pasar a la próxima diapositiva? Bueno, luego, como ustedes saben, seguramente la deben de conocer muchísimo, en el 2005 se sancionó la ley 26061 de protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes, que esta ley lo que hace finalmente, después de muchos intentos de leyes con el enfoque de derechos, se puede sancionar, digamos, esta ley en el 2005. Justamente lo que hace es tomar todo el espíritu y el marco de la Convención Internacional de Derechos del Niño y dar por tierra, digamos, la ley Agote, finalmente, ¿sí? La ley del patronato de menores. Fíjense cuántos años pasaron, del 1919 al 2005, que digamos que nos regimos por este paradigma tutelar, ¿sí? ¿Sí? ¿Querés decir algo, Nadia? No, bueno, para profundizar quizás un poquito ahora que estás mencionando lo del paradigma, como decía Fabri, digamos, hay distintas miradas en relación a la infancia y a la adolescencia, y que están presentes en cualquier práctica, ¿no? Que en cualquier profesión que intervenga con esta población. Estas caracterizaciones, es decir, como vamos a nombrar a las infancias o a la niñez, esa forma de mirarla va a ser, digamos, va a determinar de alguna manera también el modo en que vamos a intervenir, ¿no? Entonces, esto de los paradigmas, como estaba explicando Fabricio, el paradigma es como la palabra, digamos, paradigma es como decir, es el modelo teórico y metodológico desde donde nos vamos a parar, a posicionar para mirar esa realidad. Es como los lentes que vamos a usar para mirar esa realidad. En este caso, si hablamos de las infancias,
y las niñeces esa realidad, ¿no? De qué forma la vamos a explicar y de qué forma vamos a actuar en esa realidad. Según los lentes que nos ponemos, digamos, va a ser nuestra forma de actuar. Desde dónde nos vamos a parar, ¿no? Entonces, en relación al tema de las infancias, podemos hablar, así como en forma esquemática, ¿no? de tres grandes paradigmas. El primero, que viene explicando Fabri hasta acá, enmarcado en lo que se llama el paradigma de control social o de la situación irregular, que empieza desde que se empieza a nombrar a las infancias o a los niños y a las niñas, pero no se lo hacía de esta forma, sino con la palabra de menores, el menor, la menor, ¿no? En ese momento no se hablaba del niño o la niña o de las infancias, sino que se dirigían a ellos a través de esa palabra, de ese término, del menor, que incluso, digamos, esto tiene también los paradigmas, ¿no? No es que desaparecen, que como de un año a otro, de una época a otra, que van a dejar de existir, sino que siguen vigentes. Entonces, escuchamos, digamos, al día de hoy a referirse a los niños y niñas con ese término, el de menor. Sin embargo, es propio de este paradigma, ¿no? De este posicionamiento. Y en este paradigma se entendía entonces a los menores, entre comillas, a aquellos niños, niñas y adolescentes que estaban en una situación, digamos, de vulnerabilidad social y económica, y que por esa condición que les tocaba, digamos, que atravesaban, que les tocaba vivir, eran muchas veces eran objeto de las instituciones creadas por adultos, como que estas instituciones debían hacerse cargo de esta situación de vulnerabilidad en la que vivían. Entonces, son todas estas instituciones que nombraba Fabri, el patronato, digamos, y demás, las que intervenían y venían a suplir de alguna forma el lugar de la familia, ¿no? El Estado, en este paradigma, en este caso, intervenía a través de estas instituciones, el patronato de menores. Y acá la figura del juez es como el juez de menores, ¿no? Como muy importante y crucial, como que el juez como autoridad máxima y como la persona con el poder de tomar las decisiones en lo que respectaba a la vida de estos niños y niñas. Era el tutor, ¿no? Padre y tutor, se decía, de aquellas personas menores de 21 años. Y también había todo como una mirada en este sentido de culpabilizar, digamos, a las familias de estar atravesando esta situación de vulnerabilidad. Como que, digamos, se invisibilizaba o se perdía de vista que el Estado debería ser el responsable de alguna forma de dar solución a estas situaciones de vulnerabilidad, y en lugar de eso, la práctica era simplemente la institucionalización, ¿no? Y repito, como culpabilizando o responsabilizando a estos niños, niñas y a sus familias de la situación que les tocaba vivir. En realidad lo que sucedía es que el Estado no promovía, digamos, políticas sociales, por ejemplo, destinadas a este sector, que pudieran atender las necesidades reales de estos niños, niñas y sus familias, sino más bien que el Estado, a través del juez, tomaba como este rol paternal, si se quiere, pero también muy punitivo, digamos, como muy ligado a todo lo que es la judicialización. Porque en definitiva, con la institucionalización, lo que se hacía era eso. Se privaba, digamos, la libertad, porque al fin de cuentas, digamos, en nombre de la protección, digamos, se decía que para proteger a estos niños, no se sabía si es realmente proteger a estos niños y niñas de las familias que le habían tocado, o proteger al resto de la sociedad de que estos niños podían ser potenciales, entre comillas, delincuentes o
que van a ir en contra de la norma, de la normativa social. Entonces, en definitiva, los menores eran considerados objeto de tutela por el Estado a través de la figura del juez, y lo que sucedía en verdad era ocultar las verdaderas causas que llevaban a estas situaciones de vulnerabilidad, ¿sí? Entonces el problema era más bien la conducta desviada de este menor, como algo a atender. Y como les decía, en realidad proteger no a los menores, sino a la sociedad de estos niños que podían convertirse para la sociedad en peligrosos o rebeldes. El juez entonces acá suplía un poco el rol de la familia, y que como que se consideraba que él tenía la patria potestad y de resolver, digamos, estas situaciones. Lo que pasaba es que ese juez actuaba, digamos, desde un lugar muy subjetivo, si se quiere, ¿no? Desde la propia moral, más que otra cosa. Lo que primaba ahí era eso. Se convertía como en tutor, como en padre, por considerar que esas familias no reunían las condiciones materiales o morales, digamos, para darle crianza a estos niños. Entonces, de esta forma se anulaba la patria potestad de la familia, de los padres, y se autodesignaba a este juez como tutor y padre a la vez. Acá, bueno, con el tema de la práctica de institucionalización, les decía, también ahí los profesionales, y sobre todo mi profesión, digamos, la del trabajo social, le queda como muy pegada, si se quiere, a este paradigma de entender, digamos, que el trabajador social es el que saca, entre comillas, ¿no?, a los chicos de la familia para llevarlos a un lugar supuestamente mejor. En ese momento, y puede suceder, digamos, actualmente, no digo que no, pero los profesionales no se preguntaban si esta práctica era lo mejor para el desarrollo de ese niño, de esa niña, si era lo mejor para su identidad, si era lo mejor para esa subjetividad. Simplemente se obedecía de alguna forma a este poder del juez, sin cuestionamiento. Había una criminalización de la niñez, de la pobreza. Y como otro concepto, digamos, u otro tema dentro de este paradigma, para ir después haciendo la comparación con los que vamos a seguir viendo, es el tema del trabajo, el trabajo infantil, que siempre ha estado presente. En este paradigma se lo oculta o se lo penaliza incluso, ¿no? Siguiendo que las familias son responsables y culpables de esto. Y las políticas sociales prácticamente inexistentes. Lo que sí existía eran leyes como la ley Agote, que judicializaba los problemas de la infancia, las problemáticas propias, digamos, que atraviesa la infancia, y las intervenciones eran más bien destinadas a aislar y a asilar, digamos, las dos cosas. Aislar del medio propio del niño o de la niña, sin proteger o sin tener en cuenta los derechos. Y como que la máxima aberración, podríamos decir, de este paradigma, como que se vio muy claro en la época de la dictadura militar, de 1976 a 1983, digamos, fue muy explícito el tema de sacar a los niños y niñas de las familias subversivas, peligrosas, y ubicarlos en familias de bien, ¿no? Eso fue como lo máximo, me parece. Digamos que frente el pensamiento, digamos, o la visión de la niñez de este paradigma era: existe una situación irregular dentro de tal familia, y la premisa era: hay que sacar a ese niño o a esa niña de esa irregularidad, y el camino, digamos, era la institucionalización a través, legitimado por el juez, ¿no? Acá la niñez, para seguir con su conceptualización,
en todas estas prácticas, digamos, no hay lugar a ser escuchado al niño o la niña. No había voz propia, digamos, las opiniones no eran valorizadas, sino todo lo contrario. Una mirada bien adultocéntrica, digamos, como que los y las adultas saben qué es lo que necesitan, saben lo que les conviene, lo que mejor tienen que hacer, digamos, dónde va a ser mejor estar. Incluso la palabra menor ya es bastante despectiva, ¿no? En relación al adulto. ¿Menor qué? Como una mirada más estigmatizante y muchas veces comparada a la niñez, a las infancias, como personas incapaces, ¿no? Desconociendo por completo el valor y la especificidad de esa edad. Eso en relación entonces a este paradigma de control social o de situación irregular. Y ahí avanzamos con el próximo, Fabio. Bueno, no sé si por ahí preguntarle si tienen algún comentario al respecto, como para, o alguna pregunta o algún aporte que quieran hacer. Si no, sigo con el otro paradigma. Muy claro, dice. Bueno, al final, bueno, si tienen dudas o preguntas, vayan poniéndolas en el chat y después Bueno, no sé, Nadia, ¿querés comentar algo del paradigma de la protección integral? Bueno, dale, un poquito sobre ese paradigma. Como les decía, para esquematizarlo estaríamos hablando de tres. Este que les contaba recién del control social, el segundo que se llama de protección integral del niño, niña y adolescente, o protección de los derechos del niño, niña y adolescente. Más o menos, digamos, en esta línea del tiempo que estábamos presentando, para ubicarlo históricamente, es un paradigma que se inicia desde la última década del siglo XX, con todas estas legislaciones y movimientos que se van dando a nivel mundial por distintos organismos internacionales, como las Naciones Unidas, como UNICEF y demás, y que culmina o tiene la máxima expresión, digamos, con la Convención Internacional de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, que es en 1989. Y que, como explicaba Fabri, nuestro país la firma, digamos, adhiere a la Convención y la incorpora en nuestra Constitución en la reforma que se hace en 1994. Acá son bien notorios, digamos, los cambios que se dan de un paradigma a otro, principalmente en la concepción y en la forma de nombrar al niño, porque justamente se lo empieza a llamar niño o niña, adolescente, y se deja atrás el término de menor, ¿no? Entendiendo por niño o niña a todo ser humano menor de 18 años. Ahí hay una clara concepción entonces de la infancia y principalmente deja de ser objeto de tutela, como les decía el paradigma anterior, para pasar a ser sujeto de derechos, ¿sí? Esto se materializa, por un lado en la Convención, y en otro lado, en nuestro país, con la Ley 26.061, la Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Se intenta o se deja, digamos, de estigmatizar a niños y niñas que están atravesando por situaciones sobre todo de pobreza o de vulneración de derechos, y hay un punto muy importante, digamos, que empieza
a tener como valor, que es el del interés superior del niño, ¿no? Se dejan de lado todas estas prácticas más bien centradas en la figura del juez para pasar a ser, o sea, salirse de lo que sería el Poder Judicial, para más bien que las intervenciones del Estado tengan que ver con el área, digamos, la parte del Poder Ejecutivo. Entonces acá sí empiezan todas las políticas sociales, la promoción de derechos y todas estas medidas más destinadas a la promoción y fomento, digamos, de la familia, considerando que, bueno, la familia es el núcleo primario de ese niño o niña de protección y al cual se intenta, salvo, digamos, una situación de riesgo grave, no separarlo al niño o niña de esta familia, sino buscar todos los recursos para garantizar, digamos, el cuidado a través de la propia familia del niño o niña. Es decir, que este paradigma estaría más avanzado hacia un enfoque de promoción y defensa de los derechos. Ya se intenta correr de esta mirada del niño o niña como de adolescente, como alguien peligroso, sino que el enfoque se realiza más bien desde derechos. Y bueno, y fundamentalmente esto del derecho a la opinión, ¿no? Se los escucha, digamos, a los chicos. Repito, si bien pueden existir prácticas, nos encontramos, digamos, en lo cotidiano, en el trabajo, con prácticas que quizás están más del lado del paradigma de control social. La premisa sería, en primer lugar, el derecho a la opinión, a ser escuchado de todo niño o niña, ¿sí? E incluso aparece, digamos, el derecho a la asociación, también para participar en la sociedad, que esto ya lo vamos a ver, a profundizar con el paradigma de protagonismo infantil, más que nada, pero se enumeran, digamos, una serie de derechos que prácticamente no existían, ¿sí? El interés superior del niño, digamos, implica sí o sí tener que escucharlo, y que se va a dar, digamos, frente a una, ¿cómo se dice? Cuando hay varios derechos, como así en juego, al que se le va a dar prioridad, siempre van a ser, digamos, a los derechos del niño y a lo que tenga para decir, es decir, a la opinión del niño, niña y adolescente. Este es como el principio, digamos, central y que articula todo este paradigma, el del interés superior. Y bueno, y acá el Estado, como les decía, toma mayor responsabilidad o aparece más en escena, no desde el lado judicial, sino más bien desde el lado de promotor de estos derechos, y a través de las políticas sociales, a través de políticas públicas, en el área de la educación, en el área de protección, de apoyo, de familia, de salud. Ahí se ve como más clara la participación y la intervención del Estado, y con ellos, digamos, los ejecutores de estas políticas, que son los profesionales, ¿no? Y los juzgados de menores cambian, digamos, la función más bien sería controlar el cumplimiento de estas políticas, ¿sí? No tanto la decisión de qué va a suceder con la vida de esos niños y niñas, como pasaba en el paradigma anterior, sino garantizar el cumplimiento de esas políticas. A partir de la ley 26.061, de la Ley Nacional de Protección, digamos, es que se crean una serie de organismos del Estado para aplicar, es acá cuando aparecen primero LOAL y ahora que es el ETI, para el cumplimiento de estos derechos, ¿sí? Y para la toma de medidas cuando estos derechos se encuentran en peligro, en riesgo, cuando están siendo vulnerados.
Bien, no mucho más que eso de este